Vamos ahora a leer en la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Vamos a leer en el versículo 1 hasta el 20. Bien, dice así la palabra del Señor. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. En este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la tierra de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su esposa, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó con el resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. Muy bien, pues hoy es el día en el que se celebra la Navidad, el nacimiento del Señor Jesucristo, y hoy también es el día del Señor, hoy también es el día del Señor. Entonces, en la palabra tenemos ordenado el que el pueblo se reúna para la adoración precisamente en este día del Señor, aunque no podemos decir lo mismo en cuanto al día de la Navidad. No hay mandamiento en la palabra del Señor para que se celebre tal día como hoy. Entonces, bueno, como veis, en el local de nuestra iglesia no hay, digamos, nada especial, no hay ninguna decoración especial dentro de aquí del lugar de culto, ni tampoco hacemos una celebración, digamos, de tipo especial. Hay veces que se hacen en otros lugares, pues un día muy especial con muchas reuniones de todo tipo. Entonces, bueno, no es que nosotros estemos en contra de que se pueda, tener el día de Navidad como algo especial y la gente, por ejemplo, se pueda reunir en su casa y celebrarlo en familia o decorar su casa con motivos navideños.
Si eso lo quieren hacer en su casa, pues no creemos que no es esto ningún problema. La cuestión es hacerlo en la iglesia, en el lugar de la adoración para el Señor, porque la adoración para el Señor ha de estar regulada por su santa palabra. Entonces no es para que nosotros nos guste más o menos, sino lo que el Señor nos pide en su santa palabra. Entonces, bueno, como Él nada ha dicho de esto, nada tampoco nosotros hacemos. Hoy día, pues es el día de la Navidad, ¿sí? Entonces, bueno, pues hemos podido venir de Vitoria aquí, pocos coches, entonces se nota que es un día, digamos, especial, ¿no? Un día festivo, aunque sea un domingo. Y la gente, pues, bueno, es el día, pues, sin duda, bueno, más, no sé si decir más importante. Muy poca gente trabajará en el día de hoy, ¿no? Muy poca gente va a estar trabajando en el día de Navidad. Si le hicieran trabajar a la gente en el día de Navidad, lo veríamos esto como algo, pues, bastante grave. Y se van a aprovechar también la gente para, pues, lo que hemos dicho, reunirse y tener, pues, las comidas familiares de este día. Entonces, bueno, esto no porque precisamente se esté honrando de una manera especial al Señor Jesucristo, sino pues la mayoría de los casos es pues una cuestión de tradición, una cuestión también familiar, ¿no? Una cuestión de poderse reunir la familia. No hay ningún problema, por supuesto, al contrario, si podemos decir algo en contra de todo esto, aparte de lo que muchas veces se dice, ¿no? De la Navidad, del consumismo, y que todo esto pues es la manera como lo ve el mundo, ¿no? Esto ya lo se dice muchas veces, ¿no? Y no quisiera yo tampoco abundar ahí en este punto. Lo único que yo podría decir en cuanto a la Navidad es tomarla también con un poco de prudencia, de moderación. ¿En qué sentido? Me explico. Porque muchas veces piensa la gente como si esto fuera una especie de día mágico, una fecha mágica, ¿verdad? No, desde pequeñito ya nos hablan de todos los Reyes Magos, entonces se tiene todo esto la aureola mágica, ¿no? Como que sea un día especialmente de felicidad. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que la gente normalmente no es feliz y la gente normalmente tiene sus problemas. Entonces, bueno, pues precisamente es en estos días cuando la gente más infeliz es. Y muchas veces pues acaban también pues incluso pues cometiendo, hay un alza de suicidios en estos días. Entonces no es un día, digamos, mágico, no es pues nada en este sentido. Entonces, bueno, ¿qué es lo cómo tenemos que encarar, pues digamos, este día? Pues creemos que la mejor manera de pasar este día de Navidad es, por eso, meditando acerca del nacimiento de Jesús y meditando acerca del significado de su nacimiento, de la trascendencia del nacimiento de Jesús hará aproximadamente 2000 años. Acerca de esta importancia del nacimiento de Jesús, normalmente se da a conocer con la palabra encarnación. Seguramente que la conocemos a todos, ¿no? Antiguamente se llamaba así a las mujeres en nuestros países, ¿no? El nombre de encarnación. Entonces la encarnación es el significado del nacimiento de Jesús. La encarnación, que es el hecho de que el Dios eterno, el Dios infinito de la Biblia, que ha creado los cielos y la tierra, el único Dios verdadero, pues entonces tome carne, de ahí la palabra encarnación. Y entonces Él pues descienda a los hombres y que esté entre los hombres como un hombre más, en humanidad, siendo Él siempre Dios. Entonces es la humanación, la encarnación del Hijo de Dios. Y es lo que pues se está celebrando. Y es lo que pues quisiera que podamos estar meditando en esta mañana.
acerca de esta encarnación del Hijo de Jesús, tal y como se nos presenta aquí en este conocido pasaje de Lucas. Y podemos comenzar pues viendo este significado, pues considerando que viene a decirnos, significa que el Dios eterno viene a la historia de los hombres, a la historia de los hombres. Y es interesante, ¿verdad?, darnos cuenta de cómo Lucas está insistiendo en este punto. Leemos aquí en este versículo 1 y en este versículo 2 las precisiones, digamos, que hace Lucas en cuanto a la historia. Dice que en aquellos días se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Augusto César, que era uno de los emperadores romanos. Entonces, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Entonces vemos que la Biblia no da este detalle o esta información porque sí, sino porque realmente ocurrió en aquel entonces. Entonces la Biblia vemos que no está situando la historia de Jesús un poco flotando en el aire, sino que la sitúa en la historia. Y esto es importante, porque esto es una de las grandes diferencias de la fe cristiana con la mitología o con los mitos de las naciones, ¿verdad? Los mitos de las naciones se cuentan historias religiosas, sí, pero son historias religiosas que no son reales, que no tuvieron una realidad en la historia, sino que son como si fueran unos cuentos, ¿verdad?, que te vienen a decir una verdad, una moralina, una moral que es para todas las edades. Bueno, bien, de acuerdo. Así es la mitología que está presente en todas las religiones, pero la fe cristiana, al contrario, nos presenta la Biblia como hechos históricos reales, desde la creación hasta la venida del Señor Jesucristo, hasta su nacimiento, que es lo que estamos considerando, su muerte, su resurrección, y también, todo lo que nos dice la palabra del Señor, ¿verdad? No lo separa de la historia. Entonces, vemos que esto nos muestra que es real lo que nos enseña la Biblia. El emperador, por ejemplo, Augusto César, ¿verdad? Bueno, pues fue el mismo emperador de Roma desde el año 27 a.C. hasta el 14 después de Cristo. Vemos todo este gran periodo de tiempo. Y bien, pues coincidió con el tiempo en el que Herodes, del que habla el Evangelio de Mateo, pues estuvo con vida, que estuvo viviendo desde el año 37 antes de Cristo hasta el año 4 antes de Cristo también. Entonces vemos que, si lo tenemos que situar en el tiempo, bueno, a veces se piensa que Jesucristo nació en el año 0, ¿verdad? En el año 0, pues bueno, vemos que por la historia no es precisamente en el año 0, sino que tuvo que ser antes de la muerte de Herodes, del Herodes que es el que habla la Biblia, que fue en el año 4 antes de Cristo. Entonces se da como la fecha probable de ese empadronamiento, la fecha del 6 antes de Jesucristo, del que habla aquí, con lo cual el nacimiento de Jesús pues sería seguramente aproximadamente el día, el año, 6 antes de Cristo. Sí. Bien, entonces, ¿por qué esto es? Porque este empadronamiento, se sabe también por la historia, era algo regular, se hacía cada 14 años. Entonces se sabe por la historia, en el año 20 después de Cristo, en el año 20 después de Cristo, pues hubo un empadronamiento y bien, pues entonces si le quitamos a los 20, pues de 14 nos quedamos entonces en el año 6, le quitamos también otros 14 años, nos quedamos aproximadamente en el año 8, entonces
entre que pues se pusiera a hacer o no hacer entre el año 8 y el año 6 aproximadamente sería pues cuando se llevó a cabo este empadronamiento. Entonces todo esto viene a confirmar lo que nos dice la Biblia. Muchas veces pues la gente pues ha querido atacar a la Biblia precisamente negando pues esto, la historicidad, ¿no? Que todo lo que nos está diciendo acerca de la historia sea verdad en cuanto a las cronologías o en todo lo demás, pero hasta el momento nadie ha podido mostrar que la Biblia se equivoque en nada de lo que diga. Entonces nos fijamos este censo, ¿para qué era? Pues el censo para conocer la población del Imperio Romano. Entonces el Imperio Romano que pues se extendía por todas las naciones alrededor del Mediterráneo, un censo que bueno, si conocemos el Antiguo Testamento, ¿verdad? El Antiguo Testamento pues nos presenta también la historia de otro censo, ¿no? Conocemos la historia de David. Él también quiso censar al pueblo, ¿verdad? Él también quiso censar al pueblo y eso en contra de la voluntad de Dios. Y eso también pues desagradó a los mismos judíos, a los mismos israelitas. Y bueno, vino la ira del Señor al pueblo por ese censo. Entonces, ellos sin duda que estarían pues en el primer censo, dice siendo el primer censo, este primer censo se realizó siendo Cirenio gobernador de Siria. Bueno, pues podemos pensar que este censo, cómo lo recibirían los judíos, ¿verdad? ¿Cómo lo recibirían los judíos? ¿Con qué temor lo recibirían? Y que no lo harían precisamente de agrado. Esto mostraba además la dominación del país por parte de los romanos. Los romanos que eran también pues una potencia extranjera, pero es que además eran paganos, eran la dominación de los infieles al pueblo del Señor, era la dominación también, entre comillas, de sus dioses, ¿no? Sobre el Dios verdadero de la Biblia. Y de esta manera pues vemos que el Señor no lo impidió, y el Señor tampoco, digamos, castigó pues este censo como lo hizo en los días de David. Y entonces el Señor pues utilizó esto como el medio, ¿para qué? Pues para cumplir también las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías. En concreto, leemos en Miqueas, en el capítulo 5, en el versículo 2. La profecía de Miqueas dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces vemos, estaba esta profecía ya en siglos antes, muchos siglos antes, en la palabra de que el Mesías, el Rey, tendría que nacer en Belén, por cuanto era también la ciudad de David, aunque era una ciudad pequeña. Entonces vemos que esta fue la manera como Dios cumplió esta palabra, como Dios cumplió esta profecía. Este fue el medio, el instrumento de Dios para cumplirlo, para realizarlo. Entonces Dios, vemos, viene a la historia de los hombres, pero vemos a continuación que Dios también viene al seno de una familia. Al seno de una familia, en el versículo 3, iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, la que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Todos se tenían que ir a la ciudad de donde eran originarios para hacerse, para empadronarse ahí.
Entonces él estaba desposado con María y María pues se halló encinta por el Espíritu Santo, como nos enseña también pues tanto Lucas como Mateo. Y entonces vinieron, dice, desde Galilea, desde Nazaret, que era donde ellos estaban viviendo, hasta aquí, ¿verdad? Hasta Belén. Un viaje, podemos pensar cómo serían los viajes en aquel entonces, ¿no? No sería con la comodidad de ahora. Y la madre, pues, encinta, a punto de dar a luz. Bien, pues fijémonos que la venida del Salvador, digamos, se mezcló en todas estas circunstancias también de la vida de esta familia, ¿verdad? En todas las dificultades de la vida de esta familia y también las dificultades económicas de la vida de esta familia, porque era una familia, pues sí, de estirpe real, no, era de la descendientes del rey David, pero era una familia venida a menos. Entonces, bueno, él se dedicaba a la carpintería, ¿no? Y bueno, pues se fueron allí y no encontraron lugar decente para estar alojados, pero no solamente eso, un lugar decente para para que también María diera luz. Y podemos pensar, pues, no sé, acerca de José, cómo él viviría todo esto. No, los maridos y los padres, pues tienen que proveer para sus casas, ¿verdad? ¿Cómo él se podría estar pensando que, bueno, no soy capaz de proveerle una vivienda digna a mi mujer cuando da a luz? ¿No? Y sin embargo eso fue. Y Jesucristo, el Salvador, vino a esta familia con esta dificultad, ¿verdad? Con estos problemas, ¿verdad? Normalmente sabemos la representación del nacimiento de Jesús en el pesebre hay un buey y una mula, ¿no? Bueno, no se nos dice aquí que en el pesebre haya buey y mula, aunque seguramente se inspiran de otro pasaje en el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, en el versículo 15, cuando dice: entonces el Señor le respondió y dijo: hipócritas, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber. Bueno, pues por eso es que el pesebre era el lugar donde estaban los animales, ¿verdad? El buey y la mula, no sé si estarían ahí presentes, pero es el lugar, la vivienda de los animales. Ahí fue a nacer Jesucristo. Ahí fue a nacer Jesucristo, el Hijo eterno de Dios. El Evangelio de Mateo nos da más detalles. También tiene que huir, su vida peligra, tienen que ir a Egipto como un refugiado, ¿verdad? Cuando se pasa el peligro tienen que volver. Y todo esto también identificándose con la historia de Israel, que también peligraba su vida en los tiempos de Jacob, y bajar, porque había una hambruna, y bajaron a Egipto, y también subieron de Egipto de regreso. Entonces vemos, Jesús se identifica con la historia de Israel, pero vemos que también Él forma parte aún más de la vida de esta familia. Entonces Él es el Rey, el Señor de la gloria, nos dice en 1 Corintios capítulo 1, es el Señor de la gloria. Pero Él nace en humanidad, vemos, en un pesebre. Y entonces esto significa, pues, que Él nace pobre, siendo Él rico. Él nace pobre, siendo rico. ¿Y con qué fin? Vemos en 2 Corintios, el capítulo 8, en el versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. ¿Para qué? Pues para que vosotros también con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, el Señor Jesucristo viene a la historia de los hombres, el Señor Jesucristo
viene al seno de una familia, pero vemos aquí de esta manera también la encarnación es que viene al seno mismo de una mujer. Entonces Él, siendo el Dios eterno, nace como hombre. Y es lo que nos viene a decir aquí. Se cumplieron versículo 6, los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Primogénito, no dice unigénito. En la Biblia Jesús era el primero de entre el resto de los hermanos, y esto la Biblia nos da incluso el nombre de los hermanos y también que tenían más hermanas. Entonces Él fue el hijo primogénito y nació como cualquier otro hijo, de la misma manera. Y María tuvo los mismos dolores de parto que con el resto de sus hijos, y nació también que lo tuvieron que lavar y cortar el cordón umbilical, etcétera, etcétera, etcétera. Un nacimiento más. El Señor de la gloria nació en esta humanidad, no de una manera especial. Y esto es la encarnación. Y esto también tiene un significado importante. Nos dice en Gálatas, en el capítulo 4, el apóstol Pablo, que él nació de mujer. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4, versículo 4, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El nacer de mujer significa que se ponía bajo la ley de Dios. Todos los hombres estamos bajo la ley de Dios. No estamos libres para pecar o para no cumplir la ley de Dios si no queremos o si no creemos. Estamos bajo la ley de Dios. Y Él nació de mujer y se puso bajo la ley de Dios, como también hemos visto en Filipenses del capítulo 2, que se hizo obediente. La humanidad de Jesús significó hacerse obediente y ponerse bajo la ley de Dios. En Hebreos, en el capítulo 2, en el versículo 14, también nos habla de la encarnación de Jesucristo y de su resultado y de su importancia para nosotros. Y dice que así, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, Jesucristo, Él también participó de lo mismo, de la carne y de la sangre, para destruir al que tenía al imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban sujetos a servidumbre. Entonces Jesucristo nació, tomó carne y sangre, participó de lo mismo, se hizo semejante en todo a los hombres para librar a los hombres de la condenación de la ley, para librar a los hombres de la servidumbre del diablo. Y vemos aquí en Hebreos que nos está hablando de esta servidumbre, que es por el temor a la muerte. La gente tiene miedo a morir, y esto le hace ponerse bajo el yugo del diablo, que es también importante lo que nos dice la palabra de Dios. Y si uno no tiene la confianza en cuanto al día de su muerte, a dónde va a ir, eso es el pie que el diablo utiliza también para esclavizar las almas, ¿verdad? Jesucristo vino, Jesucristo se encarnó de esta manera. Podríamos hablar más en detalle, pero vamos simplemente ya por último, para poder comprender bien todo esto de la encarnación, ver la escena de los ángeles, que es también muy importante lo que aquí nos dice la palabra del Señor en el versículo ya 9, cuando están los pastores cuidando los rebaños de noche, y se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor a los pastores, y ellos tuvieron gran temor. Y dicen: no temáis, porque os doy buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y todo esto lo hemos estado considerando.
y os servirá esto de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y después de decir esto, nada más decir esto, entonces repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y esto pues lo hemos visto muchas veces, ¿verdad?, en pesebres y en decoraciones navideñas, ¿no? La escena de los pastores en el campo y los ángeles. Pero vemos, ¿no? Siempre venía un ángel con una franja por aquí, decía: gloria a Dios en las alturas de la tierra, paz, ¿no? ¿Y cómo continuaba? ¿Qué decía? Pues esas franjas, ¿no? Paz, normalmente era paz, paz a los hombres de buena voluntad, ¿verdad? Pero no dice esto aquí, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? Paz, buena voluntad para con los hombres. Aquí no está hablando de paz a los hombres de buena voluntad. Porque si solamente la tuvieran que recibir los hombres de buena voluntad, no habría nadie que recibiría esta paz. La Biblia no habla, no dice nada de los hombres de buena voluntad, no dice nada que aquellos que están sin Cristo, sin Dios y sin esperanza en el mundo, pues son gente que están, como que tienen buena voluntad. La gente que está sin Dios en este mundo y sin esperanza en este mundo, y que está sin Cristo en este mundo, nos dice la palabra de Dios: no hay justo ni a un uno. No hay justo ni a un uno. Y no tienen precisamente buena voluntad para con el prójimo, como que tampoco tienen ni mucho menos buena voluntad para con Dios. Pero vemos aquí, están ofreciendo a todos los hombres esta paz y esta buena voluntad. Y eso es importante. Nada más haber dicho: veréis esta señal al niño envuelto en pañales. Entonces se aparecieron toda esta multitud de ángeles y alabaron de esta manera al Señor. Fijémonos, en el Antiguo Testamento hubo también un pasaje en el que también hubieron los ángeles, ¿verdad?, alabando al Señor. ¿Nos acordamos? En Isaías, en el capítulo 6. En Isaías capítulo 6. Estaba Isaías adorando en el templo y tuvo la visión de ángeles del Señor. Y estaban los serafines, estaban alabando al Señor. Dice que con dos alas se tapaban los ojos, con dos alas se tapaban los pies, con dos volaban y estaban alabando al Señor. Santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra es llena de su gloria. Dice esto, ¿verdad? Vio la gloria de Dios. Del Dios, dice que estaba en un trono alto y sublime. Bueno, pues en Juan, en el capítulo 12 de Juan, del Evangelio de Juan, nos dice que Isaías tuvo la visión del Señor Jesucristo antes de su encarnación. Que Él dijo las palabras cuando vio su gloria, la gloria del Señor Jesús, antes de hacerse hombre. Y ahora pues vemos que están adorando también a Jesús, cuando Él no precisamente pues aparece en su trono alto y sublime, sino envuelto en pañales como cualquier otra criatura recién nacida. Y esto pues les asombra a los ángeles, y esto les hace prorrumpir en alabanzas y en adoración. ¿No es esto maravilloso? Pensemos esto. El Dios sentado en trono alto y sublime nace envuelto, nace de mujer como cualquier otro niño, y envuelto en pañales está, indefenso como cualquier otro niño, ¿verdad? Dependiendo de los cuidados de sus padres como cualquier otro niño. Entonces ellos están adorando a Dios porque están asombrados de esto. Y no sé si nosotros no estamos asombrados de pensar esto, que el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, el Dios infinito y eterno, el cual, por ejemplo, dice la palabra de nuestra confesión, la confesión de Westminster, dice: no hay sino un solo Dios, vivo y verdadero, quien es infinito en su ser y perfección, un espíritu sumamente puro, invisible, sin cuerpo, partes, pasiones, inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso,
sumamente sabio, sumamente bueno, sumamente libre, sumamente absoluto, obrando todas las cosas de acuerdo al consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Todo este Dios infinito y eterno, Él pues nace y de una mujer y está envuelto en pañales. Y entonces vemos, está acompañando esto con estas palabras: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lutero decía que si uno había comprendido este mensaje de los ángeles es que uno lo ha comprendido todo. ¿Por qué está diciendo aquí los ángeles esto? ¿Por qué está aquí diciendo paz? Paz a los hombres, paz a vosotros. Porque Cristo es nuestra paz. Nos dice la palabra de Dios en el 2 de Corintios capítulo 5, no, en Efesios capítulo 2. Cristo es nuestra paz. Y en 2 de Corintios capítulo 5, ¿qué es lo que nos dice? Allí nos dice que nosotros entonces todos hemos de hacer caso a esta palabra del Señor, puesto que Él ha hecho la paz. Dice en el versículo 19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Cristo es nuestra paz. Pues entonces, reconciliaos con Dios, reconoced, pues, que estáis en enemistad con Dios, si todavía no habéis recibido a Cristo. Reconoced de que vuestros pecados han hecho separación entre vosotros y Dios, y que Cristo ha venido a reconciliaros. Él es la paz. No tenéis que hacer otra cosa, simplemente reconocer a Jesús como vuestra paz con Dios. Él vino con ese propósito. Él nació, ¿verdad? Pero Él ya nació con el propósito de ¿qué? De entregar su vida en sacrificio en la cruz del Calvario. Él nació ya con ese propósito de morir, para que lo mataran, siendo el Señor de la gloria. Tenía bien claro a lo que venía, que era a dar su vida. Él no vino, siendo el Señor de la gloria, a ser servido, sino a servir y a dar su vida al rescate de muchos, nos dice el Evangelio de Marcos. Entonces, ¿de qué nos dice la palabra de Dios? Él es el Salvador, ¿verdad? Pero el Salvador no es aquello de que Él se queda afuera y dice, mira, sed salvos vosotros, venga, haced lo que tenéis que hacer para salvaros. No, dice esto, Él viene a salvarnos, Él entra al ruedo, por así decirlo, Él entra en la historia, Él viene a la vida de los hombres para sacarlos del pecado, para mezclarse con ellos, se mezcla con la carne, con la sangre, para sacarlos del pecado y de la muerte. Entonces, bueno, fijémonos, Él es nuestra paz, y nos dice la palabra, reconciliaos con Dios. Y hoy es el día de Navidad, hoy pues se da a la gente en regalos, ¿verdad? Pues fijémonos el regalo que hace Dios. Y no en vano nos dice en 2 Corintios capítulo 8, que Él es el don inefable. Gloria a Dios por su don inefable. Ahora imaginémonos que te viene aquí alguien que te ama, te da el regalo, ¿verdad? Y bien, pues entonces tú lo coges y se lo tiras a la cara. Qué bueno sería, ¿verdad? Qué bueno sería que le tiremos el regalo que nos hace el ser querido a la cara. Bien, pues imaginemos ahora, si tú no recoges esta paz del Señor, si tú no te reconcilias con el Señor Jesucristo, estás despreciando su amor y estás despreciando su paz que Él te está presentando en el Señor Jesucristo. ¿Qué vas a hacer tú con este Salvador? ¿Qué vas a hacer tú con la paz del Señor? ¿Qué vas a hacer tú con el Jesucristo? Seríamos lo más ingratos, ¿verdad? Lo más normal es recibir el amor de Dios. No tendría sentido decir que no. Él viene a dar la salvación, vemos, hasta el punto de que Él recibe sobre sí el precio del pecado. Y Él experimenta en la cruz los terrores del infierno para librarnos del infierno a nosotros. Y Él se hace pobre para hacernos ricos, y Él se hace pecado para hacernos nosotros justicia de Dios. No, es que
Lo único que hay que hacer es recibir a Jesucristo. Lo único que hay que hacer es recibir a Jesucristo. Y hay entonces que recibir ese anuncio mezclando nuestra fe, nuestra confianza a la palabra de Dios que nos es anunciada. Y mirar a Jesucristo como el autor y el consumador de la fe. Y a los creyentes que estamos aquí también, pues miremos a Jesús, el autor y el consumador de la fe. Él se hizo, pues, hombre para limpiarnos de nuestros pecados, para salvarnos. Entonces nos podemos gozar en Jesucristo en el día de hoy. Pero también tomemos esta palabra que hemos leído en Filipenses, acerca del valor de la encarnación para los creyentes. Porque el apóstol en Filipenses, hemos visto, saca de esta encarnación la humildad, que no seamos altivos entre nosotros, puesto que el Señor de la gloria, Jesucristo, se humilló a sí mismo. Nosotros seamos humildes y no seamos altivos entre nosotros. Y por supuesto no seamos tampoco altivos con el Señor, sino que siempre atribuyamos todo a su amor, su gracia y misericordia. Pues que así sea, que el Señor bendiga su palabra.